Chicos, buenos días, bienvenidos a esta clase. Ya fin de semana, pues bueno, vamos a darle continuidad al tema que comenzamos la clase pasada, que fue las funciones del lenguaje, y vimos las definiciones. También vimos sobre los principales lingüistas que estuvieron desarrollando estas funciones del lenguaje. Y bueno, nos damos cuenta que las funciones del lenguaje son eh, los diferentes objetivos, propósitos y servicios que se le da al lenguaje pues al momento de comunicarnos. Obviamente cuando nos comunicamos tenemos diferentes formas de hacerlo y obviamente pues estas funciones nos hablan o nos permiten investigar y estudiar un poco más sobre cómo es que cada frase o cada expresión o cada texto que nosotros tenemos damos un significado diferente. Entonces, les comenté la semana pasada que son 6 funciones del lenguaje, las vamos a ver y pues vamos a comenzar con ellas. La primera de ellas es la función conativa o apelativa. Pues esta función es una función muy interesante porque resulta muy fácil reconocerla, ya que esta función es de mandato y pregunta. Sus recursos lingüísticos son los vocativos, modo imperativo, oraciones interrogativas, utilización deliberada de los elementos afectivos, adjetivos valorativos, términos conativos y toda la serie de recursos retóricos. Es decir, este tipo de función pues se da en el lenguaje coloquial y es dominante en la publicidad, la propaganda política, también en la propaganda ideológica y en general. Y el uso de esta función pues pretende causar una reacción en el receptor. Es decir, esta función pretende que haga algo o que lo deje de hacer. Eso es lo que trata de hacer, de influenciar a la persona que está teniéndolo enfrente o que está siendo expuesta a este tipo de función para poder como convencerlo de algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a anotar ahí ejemplos de la función conativa o apelativa, que serán silencio, abre la ventana por favor, abre tu cuaderno. Son de mandato, entonces van a estar rodeadas de signos de puntuación, signos de admiración, signos interrogativos, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de función trata de influir, aconsejar o llamar la atención del receptor para que actúe de una forma determinada. También usa pues los pronombres, las formas verbales en segunda persona, uso de verbos en modo imperativo, la entonación, exclamación o interrogación, etcétera, etcétera. Y pues más ejemplos puede ser: trae pronto ese libro, Carlos, siéntate. ¿Y cómo te llamas? Esa es la función conativa apelativa, ¿ok? Entonces, esta es de las más fáciles de localizar porque obviamente va a estar entre los signos de admiración, de interrogación. Chicos, en español, cuando escribimos una frase exclamativa, tenemos que escribir el signo de admiración que abre y el signo de admiración que cierra. En inglés no, solo el que cierra, pero nosotros sí necesitamos abrir y cerrar, ¿ok? Porque tenemos diferentes tipos de acentos, diferentes tipos de usos para ellos, y entonces cuando abrimos y cerramos estamos indicando que se trata de una exclamación, de una admiración. Y igual con los de interrogación, debemos de poner el signo al principio y el signo al final, ¿ok? Para eso es una acotación que quise hacerles. Muy bien. El siguiente tipo de función es la función referencial. Y la función referencial o representativa, eso lo pueden encontrar también así, es la que pone énfasis al factor del contexto. Trata de sucesos reales y comprobables, no de opiniones ni de cosas subjetivas. Entonces, este tipo de función no se basa en cuentos ni en suposiciones, sino en hechos. Es decir, en el año de 1942 terminó la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho comprobable. Entonces, la función de ese texto es referencial, de referencia, que tiene un soporte, que tiene un respaldo y que, bueno, se puede comprobar. Entonces, los recursos lingüísticos principales para esta función son los deícticos, que es la parte de la semántica y la pragmática, que está relacionada con las palabras que sirven para indicar otros elementos. Entonces, palabras como tú, hoy, aquí,
esto son, pertenecen a este grupo de expresiones y bueno, nos sirven para señalar personas, situaciones, lugares, etc. Entonces, en este tipo de función referencial prevalecen los sustantivos, es decir, todo lo que puede ser nombrado, y los verbos, las acciones de tales nombrados, y también en los textos informativos, científicos, etcétera, ¿no? Entonces, en el texto referencial o representativo, trata de informar o transmitir un contenido, el mensaje, ¿ok? Usa un léxico claro, apropiado y sencillo, no tiene adornos o frases recargadas que lo hagan así como alegorías o cosas así. Tiene una entonación neutra y no tiene una emotividad, porque como es un texto de respaldo, pues no tiene, imagínate leer un texto científico que diga, en el año 2014, no hombre, pues encontramos una cura ahí para el cáncer, y pues usted sabe, es como cuando pasa, no puede manejar ese lenguaje porque pierde su sentido, que es transmitir un contenido. Entonces, en el año 2014, después de una evaluación extenuante realizada por científicos, bla, 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 cambia, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, una frase que pudiera darles es, la plata es buena conductora de la electricidad. No tiene emotividad, no es como, ay, la plata, pues claro, la plata tiene buena, no, es la plata es buena conductora de la electricidad, es una afirmación, ¿ok? Tiene hasta como un toque como de seriedad ahí y eso pues es la que le da su carácter de referencia. No, pues no permite pasarse del orden en ese sentido. Vamos al siguiente video para seguir hablando sobre las funciones del lenguaje.